Bueno, comenzamos entonces. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la quinta sesión. Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre las otras evaluaciones. Nos hacen falta dos evaluaciones, ¿verdad? Que sería el examen 2, que va a ser entregado dentro de un mes, que serían otros tres artículos de Wikipedia. Y recordemos que dentro de 2 meses tenemos la exposición del cuento y pues creo que ya habíamos hablado de todos los elementos que se van a evaluar, ¿verdad? Entonces, solo hacer como ese recordatorio para que prepare sus evaluaciones. Okay, guys, so welcome to this fifth lesson in this course. Just a little reminder before we start. We have our second exam in a month. Again, we're going to hand in 3 Wikipedia articles, and then we have our final exam in 2 months where we have to make our study presentation. So this was just a little reminder for you guys to be prepared. Muy bien. Y bueno, como recordatorio también antes de pasar, estábamos viendo, ¿verdad? Que sí tampoco han enviado los exámenes, la mayoría, igual lo decimos acá para que quede dentro de la grabación, para los que no se conectan y lo van a ver. Yo les envié un mensaje en donde se les comentaba, ¿verdad? Las opciones que tienen ahorita son quedarse de oyentes sin derecho a diploma de acá al final del curso, si usted lo prefiere, o se retira en este momento o en esta semana, en estos días y puede ingresar en los próximos, en la próxima convocatoria, ¿verdad? Puede decirnos y pues se le va a tomar en cuenta para el próximo trimestre. Hoy no vamos a dar un lapso más de tiempo o aceptar exámenes atrasados. ¿Por qué? Porque vimos que no nos respondieron como se debía para la actividad de Wikipedia, ¿verdad? Entonces no es posible que nosotros les ayudemos si ustedes no apoyen. Entonces, por esa misma razón, quienes no presentaron su evaluación, pues damos por entendido que o no continúan o continuarán como oyentes. Okay, so another reminder, Thomason is letting us know that most of the students in this class didn't send their first exam, their first 3 Wikipedia articles. So based on that, he says that they have two options. One, to remain in class as listeners, which means they won't get their diploma at the end. And the other option is to retire from the class and come back the next trimester. He Tamachani was letting us know that he won't give more time to hand in your exams because many of the people didn't participate in our Wikipedia event that we have. So if you haven't handed in your first exam, you have those two choices. You can choose whichever you want to stay as a listener or to retire from the class. Mhm. Sí, esto lo hacemos también, no es tanto porque no participaron en la editatón o en el evento de la Wikipedia, sino porque pues también ya lo habíamos platicado desde hace un mes, tuvieron un mes para preparar sus exámenes y pues si no los enviaron en la fecha, pues ahí ya no es responsabilidad nuestra. Okay, so Tamasiani is making it clear that it is not as much because the lack of participation in the Wikipedia event, but also because you guys had about a month to complete your first 3 articles. So that we had already talked about this at the beginning of the class, the time that we had. That is why you guys have those two choices. Mhm. Muy bien, vamos a comenzar. Esta semana iniciamos con el pasado. Quiero decirles que el pasado es lo más extenso que tenemos en este nivel. Todo lo que nos falta del curso es sobre pasado. Entonces vamos a comenzar con el pretérito simple. Okay, so we're going to start with the past tense. So
For the remainder of the course, we're going to talk about the past tense, and today we're going to study the simple past tense. Bien, de hecho tenemos dos tipos de pasado. Vamos a comenzar con el pretérito perifrástico, que, bueno, se recuerdan, hace algunas semanas estuvimos viendo que era el futuro perifrástico. El futuro perifrástico o la perífrasis, una perífrasis para que podamos entender, es la unión de dos verbos. ¿Sí? Como se construía el futuro, ¿verdad? Se recuerdan que tenía el new o el niya o el niasnegi o las conjugaciones con las otras personas, más el verbo en presente simple. Pues en náhuatl el pretérito perifrástico funciona algo así. Para hacer el pretérito perifrástico tenemos dos opciones. La primera de las opciones sería poner la palabra gatka, que esto ya ustedes lo dominan, ¿sí? Donde pone la oración en presente simple, pero al final usted le agrega gatka y pues ya le queda en pasado. ¿Sí? La otra opción sería colocar uno de los verbos. Imagínese que usted hace una lista de acciones que hace o que hizo en este caso. Entonces usted dice, yo me levanté, comí, salí a caminar, lavé, me bañé. Usted hace una lista de varios verbos en náhuatl para que esa oración o ese texto, ese párrafo, se convierta en pasado. Va a necesitar simplemente de un verbo en pasado. Es bien fácil. No es como en el español que usted habla en pretérito, habla en pasado y cada uno de los verbos usted los pone en pasado. Sí, es muy diferente a cómo se hace en español. Okay, so we're going to start with the periphrastic past tense. In this class, we're going to study two types of past tense. The first one is this one, the periphrastic. So a periphrasis is the joining of two types of verbs. We have already seen something similar when we studied the future tense. If you remember, we had two words to make the future tense. For example, you use new plus the verb in the simple present. Well, in Nahuatl, we use something similar to make verbs in the past tense. So you have two options to do this using the periphrastic way. So first, you can use the word gatka at the end to signal that you are talking in the past tense. The other option is to write only one verb in the past tense. So maybe you are making a list of the things that you are doing in your day. For example, I get up, I eat, I go for a walk, and so on. So if you want to make that list, that sentence into the past tense, with only writing one of the verbs in the past tense, the whole sentence, the whole list becomes the past tense. This is different as we do it in Spanish or even in English, where we have to write every verb in the past tense if we are talking about something from the past. In Nahuatl, with one verb is enough. Mhm. Bien, tenemos aquí algunos ejemplos cuando nosotros ocupamos un verbo en pasado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en la primera que dice, Gemanahani chigitik niwetski. Niwetski me caí, pero todo lo demás está en presente. Dice, cuando yo estoy pequeño, cuando yo soy pequeño, Niwetsky. Sí, aquí ya se volvió pasado totalmente la oración y me quedó cuando yo era pequeño, me caí. En la otra oración, Kwaknahani chigitik ni muchalu. Mientras yo era, bueno, literalmente dice, mientras yo soy pequeño, me golpeé. ¿Sí? Entonces prácticamente la palabra ni muchalu, como ya está en pasado, se me volvió nuevamente a la oración. Mientras yo era pequeño, me golpeé. Sí, cuando yo era pequeño, me golpeé. Sí, vamos con esas dos. Okay, so we have some examples here. The first one,
Gemangnahan ni Chigitik ni Wetsky. That one, literally, it says when I am little. So that part is in the present tense. And then Niewetsky, I fell. So that is in the past tense. And because we have a verb in the past tense, the whole sentence becomes a past tense sentence. So it would mean when I was little, I fell. Then the second one, literally, it says, while I am little, I hit myself. So only nimuchaluk is in the past tense, but it changes the whole meaning of the sentence. So it would say, when I was little, I hit myself. Bien, tenemos el segundo ejemplo que hay que recordar que cuando nosotros terminamos de hacer algo, no necesito yo decir ni tamik. Tami es el verbo terminar, tamik está en pasado. ¿Por qué no puedo decir ni tamik? Porque entonces me moriría, ¿sí? Literalmente diría me terminé, como que estoy muerto, ¿verdad? Ya no existo, ya me acabé, me desintegré. Entonces, tamik lo ocupamos, ¿por qué? Porque lo que se acaba, recordemos, es nuestro trabajo, es la acción que nosotros estamos realizando. Entonces, por ejemplo, decimos tamik nitakuiga, ¿sí? Terminé yo de cantar, porque lo que se terminó es la acción, ¿sí? Terminé de cantar, literalmente dice, terminé, yo estoy cantando, pero ya no es estoy cantando, porque tamik estaba en pasado, se me volvió, estaba cantando, ¿sí? O canté. Bueno, terminé de cantar, mejor dicho, terminé de cantar. ¿Verdad? Todo se me volvió pasado. Tenemos también la otra oración que sería walahket, está en pasado, yalua walahket takwat nutahtatanoigua, que sería ayer vinieron, walahket está en pasado, takwat es ellos están comiendo, nutahtatanoiguan mis abuelos, ¿sí? Literalmente dice, ayer vinieron, están comiendo mis abuelos, ¿sí? Pero como Walahket ya estaba en pasado, que era vinieron, entonces toda la oración me quedó en pasado. Ayer vinieron a comer mis abuelos. Vamos con esas dos. Okay, so now we'll move on to the sentence in the yellow square. So when something finishes, we use the word tamik. However, Tamashani is highlighting that we cannot say, for example, ni tamik, because that literally means I am done or I am finished, as in I am dead or I have died. So we cannot say for ourselves, because what is finished is the action, right? Something else is finished, not ourselves, because ourselves, if we say that, it means we have died. So that is why in our sentence we have tamik nitakuiga. So that is literally it says I finish, I am singing. But since tamik is in the past tense, it means I finished singing. Then in the next one, the blue one, um, literally it says yesterday came my grandparents. Eating are my grandparents. So since we have walahket in the past tense, even though the rest is in the present tense, with walahket everything becomes the past tense, and it means yesterday my grandparents came to eat. Muy bien. Tenemos ahora el otro ejemplo que dice, Nahanik tuya, yo tenía un perro y estoy jugando con él. Sí, como vemos, el otro verbo se mantiene todavía en presente y solo tuya está en pasado. Sí, la oración entonces ya me queda, yo tenía un perro y jugaba con él. Nahani maltij, la otra sería Nahani maltij, yo me bañé. ¿Sí? Y el siguiente verbo dice, me estoy poniendo la ropa. ¿Sí? En presente, pero como Nictalich ya estaba en pasado, toda la oración se me convirtió en pasado. Yo me bañé y me cambié.
Okay, so for the last two examples, nahanik pia tuya se pelu, wan ni mawiltia y wan yaha. It literally says, I had a dog and I'm playing with it. But as we already know, since we have a verb in the past tense, all of the sentence becomes the past tense. So it would mean I had a dog and I played with it. And the last one, it says, I showered and I am putting on my clothes. Same thing, since we have a one verb in the past tense, the whole sentence changes to I shower and I put on my clothes. Mhm. Bien, y ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos que este verbo en pasado, verdad? Esto es lo que vamos a estar estudiando a partir de hoy y a partir de las próximas semanas, ¿verdad? Lo importante es que entiendan que no tenemos que conjugar cada verbo que vayamos expresando en náhuatl en pasado, porque eso sí les puede preocupar cuando ya ustedes vean y comiencen a hacer textos un poco más extensos, ustedes se van a dar cuenta que si ustedes tuvieran que hacer la conversión de cada verbo al pasado, de verdad que se llevaría mucho trabajo. Afortunadamente el náhuatl es así, es un poco más fácil, considero yo, porque pues no tiene que estar traduciendo verbo por verbo y convertirlo al pasado. Okay, so you might be asking yourself, then how do we make one verb into the past tense? And do not worry, we're going to be studying that in this class and in the following classes. What's important here is that you remember that with one verb in the past tense, it's enough. And you will see that this is an advantage whenever you start writing longer texts, that it is easier as in the way that Nahuatl does it, because we only have to change one verb instead of changing all of the verbs in the sentence. Mhm. Muy bien. Seguimos. Y tenemos ahora otra forma de hacer pasado que sería ocupando el GATCA. Esta regla o esta forma usted ya la conoce, la venimos o aplicando desde el nivel 2, me parece. Entonces ya estamos familiarizados al GATCA, ¿verdad? Recordemos, bueno, el GATCA va a tener dos reglas para su uso. Una de las reglas usted ya la conoce. La primera de las reglas, que es la que usted ya conoce, es que no, perdón, es la segunda, la que ustedes ya conocen. La primera es nueva para ustedes. Y es que sí, Gatka, usted lo pone al principio, ya no solo le va a hacer pasado la oración, sino que va a tener un significado. Porque se recuerdan que cuando ustedes colocaban Gatka al final, pues no tenía ningún significado, ¿verdad? Porque usted decía Nahani Takwa, Gatka, Nahani Maltía, Gatka. Nahani, y decía lo que estaba haciendo, más Gatka, y solo le quedaba el verbo en pasado. Pero ahora resulta que si usted le coloca el gatka a la oración al principio, se le otorga un significado y este sería antes, ¿sí? Y su segunda función se sigue manteniendo porque va a ser pasado también la oración, pero va a indicar la palabra o va a significar antes. Okay, so now we have another form to make something, well, to make a sentence in the past tense. And this is to add gadga. You guys already know about this since we have been using it since level 2. Also, you already know one of these rules. So the first one you do not know yet, but it says that if you add gatka at the beginning of the word, it will have a meaning, and it will mean before. It also maintains its function of making the sentence into the past tense. However, it is different than the way we have been using it when we just added Gatka at the end and it didn't have any meaning. It was just to make the verb into the past tense. So if you put it at the beginning, it means before, and if you put
it at the end, it doesn't really have a meaning. It's just there to make the verb into the past tense. Bien. Y tenemos, siempre si tienen preguntas, por favor vayan haciéndolas. En este caso es la número 2, pero tiene el número 1 todavía. Es la función que ustedes ya conocían, ¿verdad? Cuando colocamos gatka al final, no tiene ningún significado, no significa nada, solamente nos funciona como marcador de pasado. Okay, so Damisani said that if you have any questions, please let us know. So the second rule we see there, you already know, we have already been talking about that. If you write Gadga at the end, it doesn't mean anything. It's just there as past tense marker. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos y tenemos los primeros ejemplos, como vemos, tenemos el gatka al final y los otros ejemplos tenemos con el gatka antes para hacer una comparación de los significados. Resulta que si tenemos, bueno, la primera dice Yalua Niguchi gatka, literalmente dice ayer yo estoy durmiendo, pero con gatka se me convirtió ayer dormí. ¿Sí? La segunda oración dice, Netumin samawak katka. El dinero alcanza, rinde, ¿sí? Pero aquí decía, el dinero rendía, alcanzaba antes, ¿verdad? O sea, no decimos la palabra antes, pero se convirtió en pasado. Vamos con la tercera de una vez. Dice, "Cuagnahani chigitik nahani tacuiga gatka". Literalmente dice, cuando yo soy pequeño, canto. ¿Sí? Pero con el Gatka, cuando yo era pequeño, cantaba. Comencemos con las tres primeras. Mhm. Okay, so here we have some examples. The first ones have Gadga at the end, and the ones at the bottom had Gadga at the beginning. They are there together to see, to compare how the meaning changes. So the first one you see there with Gadga, Yalua Niguchi Gadga. Literally, it means yesterday I sleep. But since it has Gadga at the end, the meaning changes to yesterday I slept. The second one, Netuming Samawak Gadga, literally it means the money is enough. Since we have the Gadga, it means the money was enough. And the third one, Kwagnaha ni chigitik ni takuiga Gadga. Literally, it says, while I am little, I sing. But since we have Gadga there, it will mean when I was little, I sang. Mhm. Bien. Gemagnahari chigitik sul nima wiltia gatka, cuando yo soy pequeño, canto mucho, estoy cantando mucho, pero con el gatka ya sabemos que la oración es pasado, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, cantaba mucho. La siguiente dice, Gimaga way at gatka. Gimaga way at, recordemos que Gimaga at es que está lloviendo, ¿verdad? Es otra forma de decir, él está dando agua, está lloviendo. Entonces, está lloviendo mucho, gatka. Estaba lloviendo mucho. Yalúa, Timuitaget, gatka, igual Laura. No, tal vez con esos dos primero y después vamos con los otros dos porque los otros dos tienen algo especial. Mhm. Okay, so the next one, it says, Gemagnaha ni chigitik, suksul ni mawiltiagadga. So that is literally, when I am little, I a lot play, but since it has Gatka, it means when I was little, I played a lot. And then we have Gimaga way at Gatka. As we know, this is the way that we say it is raining in Nahuatl. Literally, it means he is giving a lot of rain or a lot of water. With the Gatka, it would mean he gave a lot of water, which we know means that it rained a lot. Mhm. Bien, con los otros dos tenemos un detalle, porque tenemos la palabra gatka, pero también tenemos un pretérito, un pasado, un verbo en pasado. ¿Podemos hacer esto? Sí, sí se puede. Unir dos tipos de pasado, sí se puede, sí se puede. ¿Es necesario? No.
¿sí? Sería un esfuerzo extra que usted hace de forma innecesaria, porque realmente necesita un tipo de pasado o el otro. Pero ¿está mal? No, no está mal. Sí se puede hacer así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Yalúa, Timuitaget, es el pasado de nos vimos. Ayer nos vimos y vuelve a recalcarse con el Gatka, el pasado, ¿verdad? Con Laura. Sí, no hay problema, se unieron dos tipos de pasado. ¿Es redundante en pasado? Sí, pero ya vimos que el redundar en náhuatl pues no es malo. Igual la segunda, Niguski Lala y Palnunan Gatka. Compré naranjas para mi mamá, pero con el Gatka vuelve a recalcarlo, vuelve a enfatizar que está en pasado y no hay ningún problema. Sí podemos ocupar dos tipos de pasado. Mhm. Okay, so now with the last two from the first block there, there's something interesting. We have both Gatka and we also have a verb in the past tense. So this is interesting because you can indeed use both types of past tense at the same time. It is more work to do it this way. It is not necessary, but it is not wrong either. So you can do this if you want to do it. So it is sort of a redundancy, but remember that in Nahuatl, redundancy is okay. So the sentence says, Yalua timuitaget gatga iwan Laura. So literally it says, yesterday we saw each other with Laura. So we saw each other with Laura yesterday. Um, as you see there, we have the verb in the past tense and the gadga. Same with the last sentence. Niguhki lala ipalnunan gadga. I bought an orange for my mom. So it is niguhki in the past tense and gadga indicating that we are using the past tense both together. Mhm. Y tenemos ahora, cuando lo colocamos al principio, ya le agregamos el significado de antes. Antes yo bailaba y cantaba. La segunda, antes yo bailaba mucho. Antes yo me bañaba todos los días. Antes no me gustaba el aguacate. Como vemos, cuando colocamos Gatka al principio, pues ya indicó Gatka, más nos volvió pasado toda la oración. Tamasiani, una Sí, pregunta. sí. En el caso de este Gatka, sería como cuando decimos solía. Por ejemplo, en la última, antes no me gustaba el aguacate, sería como solía no gustarme el aguacate. ¿Se puede hacer así? Como solía. Sí, porque de hecho queda como en pretérito. Sí, sí queda como en ese tipo de pretérito. Sí, sí. Mhm. Okay, Payush. So, for the sentences at the bottom, we have Gatka at the beginning. So the first one, it says, before I am dancing and singing. It becomes in the past tense, that is the literal translation, but it would mean before I used to dance and sing. The next one, Gadga naha susul nimiktutia, before I a lot dance. Before I used to dance a lot. Gadga ni maltia muhmusta. Before I shower every day. So before I used to shower every day. And the last one, Gadga tesu nugustug neawagat. Before I did not like avocado. Before I didn't used to like avocado. Mhm. Bien, ahora vamos a pensar todos, por favor, o quienes quieran participar, una oración, la misma oración, en donde usted le coloque el gatka al final y luego simplemente se lo mueve al inicio para ver cómo nos queda. Una oración Okay. sencilla, no tiene que ser así una gran oración.
Okay, so now we have a little exercise. Tamashtiani is asking you guys to write a sentence using Gadga at the end and the same sentence using Gadga at the beginning. You can write a simple sentence. It doesn't have to be very long. We're doing this to see how the meaning changes. Mhm. Vamos. Cualquier oración, no importa si sea sencilla. So any sentence. Doesn't matter if it's very short, very simple. Se puede decir Gatka tesu nugustuh gugumutsin. Ujú, Katkat es un gustus negugumutsin. Ajá. Y también se lo puede agregar al final. O sea, ahí dijo antes no me gustaban las pupusas. Ahora, si Ajá. usted dice tesu no gustus negugumutsin, no me gustaban las pupusas. No me gustaban las pupusas. ¿Sí? Tesu nugustuh ne gugumutsin Gatka al final. Katka. Ajá. No me Ujú, gustaban las pupusas. Ya sin el ujú. significado de antes. ¿Verdad? Okay. Ujú. ¿Alguien más? Anyone else? No, muy bien. Bueno, vamos ahora con el pretérito simple. Vamos a comenzar con este otro. Este es el tipo de pretérito más largo que existe en náhuatl. Este tipo de pretérito lo vamos a estudiar o lo vamos a aprender en un mes para que se vayan mentalizando porque vamos a ir por partes. ¿Por qué? Porque este tipo de pretérito está conformado por varias categorías. De hecho, son cuatro categorías. Se recuerdan que desde el nivel 2 nosotros hemos hablado de la cuarta categoría, la cuarta categoría. Entonces, ahora usted va a entender por qué decíamos eso. La cuarta, bueno, hay de hecho cuatro categorías, ¿verdad? Como les estaba diciendo. Y como para que tengan también un contexto de quién creó estas categorías, quiero contarles un poquito de cómo ha estado todo esto. Fíjense que allá por los años 80, me parece, vino un lingüista llamado Lai Campbell. Él es estadounidense. Lai Campbell no solo estudió náhuatl. Lai Campbell, si usted revisa, tiene gramáticas de idiomas mayas. Él anduvo como de gira por todos los países de Latinoamérica y hizo varias gramáticas, varios estudios de diversas lenguas indígenas. Entonces, cuando Campbell vino a El Salvador, hizo un libro que de hecho el original salió en inglés, que se llama The People Language of El Salvador. Y en español salió recientemente, estoy hablando que tal vez tiene unos 15 años de que se publicó el libro o la traducción en español. eh, Salió y en español se llama El Nahuate. Nahuate le puso, no sé por qué le puso así en castellano. Ambos libros, por si ustedes los quieren leer, están en el sitio web, lo tenemos ya para que los puedan descargar. Está tanto la versión en inglés como la versión en español. Pueden descargarlo ahí gratis. Y bueno, regresando al tema, Campbell viene a El Salvador y es el primero en que dice, bueno, vamos a organizar los verbos que existen en náhuatl porque veo que tienen características similares. Entonces él viene y crea las primeras cuatro categorías. Esto, como les digo, allá por los 80, ¿verdad? Entonces, posteriormente viene, allá por el 2011, otro lingüista, pero en este caso es del Reino Unido, llamado Alan Roy King. Alan Roy King viene y estudia también la situación del náhuatl, un poco la lengua, y crea también su libro, su gramática, su libro para enseñar la lengua, y dice, bueno, estudié lo que dice Campbell, pero no estoy de acuerdo con lo que él propone. Voy a hacer mis propias propuestas.
Campbell tenía 4 categorías y King dice, vamos a dejar siempre las 4, pero le voy a dar vuelta. Por ejemplo, vea, la cuarta categoría, póngale usted que eran los verbos terminados en ia y ua, por decir algo, era la categoría número 1 de Campbell. Entonces dice King, no, para mí va a ser la cuarta. Entonces movió el orden de las categorías, intentó hacer ciertas correcciones o ciertas mejoras a estas categorías y pues eso es lo que tenemos hasta ahorita. Realmente hemos tenido estudiantes que han sido lingüistas, que son expertos en la lengua y hay algunos que me dicen probablemente necesitemos más categorías en El Salvador porque resulta que hay varios verbos y ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de este nivel que hay varios verbos que no tienen categoría. Esos verbos andan por ahí flotando. Son todos esos verbos cortitos, los verbos que tienen 3 letras, ¿sí? Y tienen diversas terminaciones. Entonces son verbos que sobran de todas las categorías que no los quieren en ninguna parte. Entonces esos andan flotando por ahí. Entonces probablemente, ¿verdad? En un futuro, si se sigue estudiando, si viene un lingüista, porque eso ya lo tiene que hacer alguien experto en la lengua, probablemente se pueda seguir cambiando o incrementando, haciendo algunas mejoras, ¿verdad? Creo que me extendí mucho, Alicia. Está bien. Okay, so we have very interesting things for this one. I'm going to start saying that Tamashtiani says that this type of past tense is the longest one. We are going to be studying only this past tense the whole month. So you see, this simple past tense, it has 4 categories. You have already heard of one of them. Since level 2, we have been talking about the 4th category. So today we're going to learn where that comes from. And so we have a little background. Tamashani was letting us know that around 1980, a U.S. linguist named Lyle Campbell came to El Salvador and to other places to study various indigenous languages, including Nahuatl. So he writes his own book to show his work learning and studying languages, and his book is published in English. It is called The Pipi Language of El Salvador, and only like 15 years ago, the Spanish edition was launched, and that one is titled Nahuatl for some reason. So if you guys want to take a look at this books either in English or Spanish, you can go to our website and you can download them for free over there. So this person, Lyle Campbell, is the first one to classify the verbs, and he creates the 4 categories. Now, around 2011, another linguist came to El Salvador to study Nahuatl. He's a British linguist named Alan Roy King. And so he also writes a book about it. He bases some of his work on Campbell's work. However, he creates his own classification, his own categories. He still keeps it as 4 categories, but with a different order. So in a way, he also improved some of those categories, and that's what we have as a grammar for this part. We have had students that have knowledge of languages, and they are linguists, and they have told Tamashtiani that probably we need more categories to study Nahuatl because there are some verbs that don't fit in any category. You will see in other classes how they are like floating around. So maybe if we had another linguist come and study Nahuatl, they maybe could create more categories. But for now, we have just those
por. Muy bien. Y bueno, vamos entonces a comenzar con estas categorías. Decirles que hemos tomado el orden de las categorías de Alan Kim, ¿verdad? Porque como les digo, por si ustedes revisan el material de Lai Campbell, pueden decir, pero la categoría uno no es esta, ¿verdad? Entonces, en teoría hemos tomado el estudio más reciente, ¿sí? Pero aún así, tomando el estudio más reciente, nosotros hemos visto que hay mucho que mejorar, que de hecho es lo que les decíamos, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Eh, Alan King ya no siguió con su estudio porque él murió, sí, él muere hace, bueno, creo que como en el 2018 muere él. Entonces, pues ya no se continuó con el estudio que él estaba o que hizo. Y pues, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué decimos que falta mucho por hacer? Porque resulta que, por ejemplo, en la primera categoría o la primera clase, aparece, por ejemplo, en el material que dice, son todos los verbos terminados en vocal, consonante, vocal. Solo así, verbos terminados en vocal, consonante, vocal, de manera general. Entonces usted dice, por ejemplo, Azcagua es verbo de primera. No, es categoría 3. Ixtegui es categoría 3, 1, tampoco, es categoría 2. Negi sí es categoría uno, no, es categoría 2. Yawi entonces es categoría uno, tampoco, porque es irregular. Nemi, vocal, consonante, vocal, no, es categoría 2. Entonces, ¿por qué esta regla tiene tantas excepciones? ¿Sí? Lo que pasa es que no se clarificó y se necesita profundizar un poquito más en las características que tienen estos verbos. Nosotros con el paso de los años ya tenemos, qué sé yo, 5 años enseñando, entonces hemos ido viendo qué se le puede ir agregando para que les sea más fácil a ustedes identificarlos. Hemos ido viendo cómo son los verbos, nos hemos ido familiarizando y cada año, cada trimestre vamos intentando mejorar un poquito más los contenidos, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que no solo son los verbos terminados en vocal, consonante, vocal, son aquellos verbos cortos, ¿sí? Aquí ya tenemos otra característica, verbos cortos terminados en vocal, consonante, vocal, ¿sí? Entonces, vamos a ir agregándole otras características a lo largo de esta clase. Okay, so we're going to start with the first category. And Tamashani wanted to highlight the fact that we are using the most recent study. This is the study that Alan Roy King made. So if you see something else from Campbell, for example, you will see that it is not the same because we are using the work of Alan Roy King. However, as we mentioned before, there are some improvements that these studies need. So something else that Tamashani mentioned was that Alan Roy King didn't continue studying Nahuatl because he passed away around 2018. And so the study stopped, and that is why we say that there's more need for linguists to study this language. And another reason why we say this is because if you see there, the rule, it says that verbs in category 1 they end with this pattern, vowel, consonant, vowel, so V, C, V. But that is not enough to identify those verbs because you might say, well, then Ahkawa is in the first category, but that is not true. That verb is not in the fourth category, it's in the third category. And you might say, okay, then how about Ichtegi? It ends with VCV, vowel, consonant, vowel. However, that one is not in the first category either. Same with those other exceptions that you see there on your screen. So
why does this rule have so many exceptions? This means that we need to study this grammar further. And so in the 5 years that Tamasheni has of teaching Nahuatl, he's made some improvements to make it easier for the students to identify the verbs in the first category. And so in the school, we realized that verbs in the fourth category, besides having that pattern of BCV, they also are short verbs. And we're going to be looking at other characteristics of verbs in the fourth category soon enough. Se me olvidó pasar la presentación. Bueno, en la siguiente lo hacemos. Bien, algo que no se había mencionado también es que esta es la categoría que más verbos tiene. Entonces hay que aprendernos. Yo para que no les cueste tanto, yo les pediría de favor que se aprendan las reglas por semana. Que tomen esa tarea y se las intenten aprender de memoria, porque usted va a decir esta semana, ¿verdad? Está complicado, pero seguramente pues vamos a entender las otras igual. Resulta que la categoría 2, que es lo que vamos a ver la otra semana, es casi idéntica a la categoría 1. Entonces usted tiene que saberse de memoria las reglas para no confundirlo con los verbos de la categoría 2. ¿Sí? Entonces es como que si usted deja que se le acumule todo, de verdad que le va a costar. Es mejor irse aprendiendo un par de reglas cada semana que esperar o tener ese choque porque usted va a decir, me perdí. Sí, me perdí porque esta regla se parece a esta o esta categoría se parece a esta. Entonces es mejor ir haciendo esto bueno, eso. Ya les voy a dar otro truco, otro consejo que me sirvió a mí cuando ya estemos viendo las reglas. Okay, so something else about this category is that it has the most verbs. Tamashini was suggesting that we should learn the rules that we study each week. So, for example, you have to, or it is best for you to memorize these rules because next week we will be studying the second category, and it is very similar to category 1 verbs. So you have to know the rules very well. Try to learn them each week as we study them so that in the future you don't get confused. Later on, Tamashan is going to give us other helpful tips to learn to identify the verbs. Bien, tenemos la primera regla y bien, vamos a ir aquí haciendo como una construcción o una definición un poco más grande. Sí, recordemos verbos terminados en vocal, consonante, vocal. ¿Sí? También otra característica, decíamos que eran verbos cortos, ¿sí? Verbos cortos. Eh, bien, acá podemos ir sumándole también las terminaciones. Vayan ustedes fijándose en las terminaciones. Por ejemplo, acá vemos Mati que termina en temas I. ¿Por qué les digo esto? Porque la categoría 2 también tiene vocal, consonante, vocal. ¿Sí? Y aquí es donde usted se tiene que ir fijando en las terminaciones, en las sílabas finales, porque usted va a ir diciendo, este verbo me suena más a primera categoría que a segunda, ¿sí? Por las terminaciones y las vocales que tiene. Acá tenemos otra regla o otra ayuda. Por ejemplo, nos dice que siempre va a terminar en A o en I. ¿Sí? Entonces ya tenemos estas características, ¿verdad? Verbos cortos, terminados en vocal, consonante, vocal, y la vocal final siempre va a ser A o siempre va a ser I. Vemos que el verbo mati cumple con todas estas características. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la última vocal
que siempre va a ser a o i, y lo vamos a sustituir por gi en singular y por get en plural. Ahorita en el ejemplo creo que lo pueden ver, pero vamos a hacer otro, ¿sí? Okay, so now for the rules, we're going to remember the characteristics that we have already studied. So first, they end in vowel, consonant, vowel, and we also know that they are short verbs. Now, we're going to pay attention to how the verbs end. So in the example, Mati, it ends with an I, right? So it is important to pay attention to the end because verbs in the second category, they also have that ending of vowel, consonant, vowel. So it is very, very important to notice the end of the verbs. And so now we're going to see another characteristic that will help us identify these types of verbs. And that is that the last vowel is always going to be either an A or an I. And so you see the verb mati, it has all of the characteristics for the first category. So what we're going to do for this example is that we're going to remove the last vowel and we're going to change the ending. Bien, tenemos entonces acá el verbo mati, ¿verdad? Lo normal, lo que hacemos normalmente es decir nahanik mati, yo lo sé, tahatik mati, tú lo sabes, yahagi mati, él o ella lo sabe. ¿Y qué hacemos acá? Lo que vamos a hacer acá es bastante sencillo. Quitamos su última vocal y, como ya lo decía la regla, en lugar de su última vocal, en singular, escribimos gi. Entonces ahí ya nos quedó, yo lo supe, vos lo supiste, él lo supo. Okay, so now what we're going to do to make it into the past tense. You know that usually we conjugate in the following way. So first, naha nigmati, I know. Tigmati, you know. Gimati, he or she knows. Now, for the past tense, we drop the last vowel, the I, and instead of that I, we write ki at the end. So we have Nick Matke, I knew, Dick Matke, you knew, and Kimatke, he or she knew. Bien, vamos a ver y vamos a dejar acá. Ahora vamos con los plurales. Y tenemos, para los plurales, lo normal es decir, por ejemplo, ¿verdad? Tigmatit, angimatit, en presente simple, gimatit. Nosotros sabemos, ustedes saben, ellos saben. ¿Sí? Acá lo que se va a perder son dos letras. Primero, se va a perder la I. La I porque es la letra final del verbo. Pero ahora también va a perderse la T. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar equivocado. ¿Sí? Al momento equivocado. ¿Sí? La T no tenía la culpa, pero como seguía después de la vocal que teníamos que quitar, pues hay que eliminar todo. ¿Sí? Entonces, en los plurales agregamos get. ¿Sí? Entonces, quitamos la vocal y la T se va porque estaba ahí y ni modo, como les decía. Y pues nos queda ahora get. Nos queda tikmatket, nosotros supimos, angimatket, ustedes supieron, lo supieron, y yehemet gimatket, ellos lo supieron. Now, for the plural forms, usually we conjugate as stigmatic, we know, and gimatic, you guys know, gimatic, they know. So, per the rule, we know that we are going to drop the last vowel. In this case, is the I.
But we also are going to drop the T because that T, the T of the plural, we cannot have it there. So we erase the I and the T and we change it for get. And then it ends up being tikmatket. We knew. Angimatket, you guys knew. And gimatket, they knew. So they become the past tense. ¿Habrá alguna pregunta? Are there any questions? Get is always the plural, right? Yes, yes, that is for the plural. Okay. Preguntaba que si get era Mm. el plural y le decía yo que Sí, sí, sí. era para el plural. Bien, muchas gracias. Vamos ahora con la regla número 2. Para la regla número 2, acá nos da otra pista, ¿sí? Acá dice, si al quitarle la vocal nos queda la W, ¿sí? Aquí podemos ir también haciendo una lista de las consonantes. En el verbo pasado era una T. Acá nos está diciendo que una W también, como en Chihuahua. Puede mantenerse y cambiarse por J. Si su sonido es agradable y siempre vamos a colocar gi o get. Esta creo yo que es la regla más difícil de todas en la categoría número 1. Así que vamos a poner atención porque eh, realmente creo que sí. Esta regla, aunque la entendamos ahora, solo se va a poder desarrollar con práctica, ¿sí? Porque tal vez a la primera no le va a salir, a la segunda tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que probar su pronunciación y su oído, su capacidad de escuchar. Entonces, bueno, comencemos con eso y después hacemos el verbo. Okay, so for the next rule, we're going, well, rule number 2 gives us a clue on how to better identify these verbs. So it says if when you remove your last vowel, you are left with a W. This W you might keep it or you might drop it and change it for a J. So Damashani says that he thinks this rule is the most difficult one. So we have to pay close attention. Another reason why this one is very difficult is because it tests your listening skills and your pronunciation. Ujú. Muy bien. Tenemos entonces por acá el verbo chihuahua. Analicemos si el verbo chihuahua cumple con todas las características. ¿Es un verbo corto? Sí. ¿Es un verbo que termina en vocal, consonante, vocal? También. ¿Es un verbo que termina en A o I? Sí. ¿Es un verbo que termina en T o W? Sí. Entonces vemos que cumple con los requisitos para ser de primera categoría. Sigamos con eso y después hacemos la conjugación. Okay, so for our example, Chihuahua, let's see if Chihuahua follows the rules, follows the pattern. So, is it a verb that ends in vowel, consonant, vowel? Yes, right? So, check Maradera. Is it a short verb? Yes, it is a short verb. Does it end in the vowel A or I? Yes. Before the vowel, are we left with a T or a W? Yes, so it definitely follows the rules. Muy bien. Ahora, ¿dónde está lo complicado? Lo complicado está acá, porque resulta que lo normal es decir Nikchiwa, Tikchiwa, Gichiwa, yo lo hago, tú lo haces, él lo hace. Para volverlo pasado, no vamos a hacer solo una conjugación, tenemos que hacer dos. Y vamos a probar cuál de esas dos suena mejor.
tenemos. Entonces, chihuahua, ¿qué hacemos? Ya sabemos que vamos a eliminarle su última vocal, ¿verdad? Sí, eso lo vimos en la primera regla. Le borramos su última vocal y lo ideal es ponerle gui, ¿sí? Pero aquí viene el problema, porque resulta que la regla número 2 nos dice que si nos queda W, al eliminar la última vocal, lo que vamos a hacer es que vamos a probar el sonido si es más agradable con W o con J. Entonces acá es donde viene usted y dice, voy a hacer la prueba. Nick, Chiu, Gi. En lugar del Gi, usted esta W la convierte en J. Entonces usted prueba. Nick Chihki, ¿sí? Tikchihki, Gichihki. Y entonces acá usted tiene que decirlo en voz alta. Aquí no se vale que lo lea mentalmente porque no va a servir de nada. Entonces, ¿qué hace usted? Lo dice en voz alta. Sí, lo dice con W, lo dice con J y usted va a notar que la palabra es más fluida, que la palabra suena más bonito, que es más agradable una que la otra. Entonces usted comienza y dice Nikchiugi, Nikchihki, Nikchiugi, Nikchihki, Nikchiugi, Nikchihki. Y lo dice, lo repite varias veces. Mi consejo es que lo repita muchas veces, ¿sí? Y lo repita rápido, lo repita despacio, lo repite en voz alta, lo repite en voz baja, de diferentes formas, porque usted solito, usted solita se va a dar cuenta que una de las formas es más fácil de decir y suena mejor. Después de explicar, Alicia les pregunta que cuál de ellos piensan que es la correcta, con W o con J. Okay, so now we have this verb chiwa, right? And we already see that it follows the pattern. Now, where is the difficult part? Here it is. So, usually we say nichiwa, tichiwa, gichiwa, right? I do it, he does it. Sorry, you do it, he or she does it. But to make it into the past tense, we have to write two conjugations and we have to see which one is better. So, according to the rules, what we would do with chiwa is to remove the last vowel and we usually would add gi at the end. But if we see this rule, the second rule, it says that if you are left with a W, that W might stay or it might change to J. So you have to write them both ways. And then you're going to say them aloud to test which one flows better, which one has the most pleasant sound. So for this, you have to lose your inhibitions and say it aloud, not in your mind, out loud, so that you can test which one flows better. Tamashtiani advises you guys to repeat it many times, to repeat it quickly, to repeat it slowly, to repeat it aloud, so that you learn, so that you develop your listening skills and see which one has the pleasant sound. Now, Tamashtiani is asking you guys to let him know which one flows better, which one sounds better, the one with the W or the one with the J. ¿Cuál es más agradable para ustedes? Nikchiugi, Nikchihki. So which one sounds better? Okay. Chugi. Con W. With a W. Nikchiugi. No, con la W es Nikchiugi o Sí, Nikchiugi, Nikchiugi.
Ujú. Cre- Siento que con la J es más fluido que con la W. Muy bien. ¿Y Charles qué decía? I like Nichugi, but Sí, dice que prefiere Nichugi. Con W. Bien, hay uno y uno. Entonces, ¿quién más? Hay uno y So uno. we have a tie. Who else? Who else wants to give their opinion on this? Yo pienso que como en inglés el you es como que más natural, se le hace más fácil esa, pero para mí se me hace más fácil con J. Con J. Es cierto, Bien. porque en el español, ya ve que nosotros los salvadoreños a veces se nos sale la J en Sí, lugar de la S. sí. Bien, pero acá escuchemos. Yo lo voy a repetir muchas veces y ustedes lo escuchan, lo dicen. En la primera forma, la K suena a G. ¿Por qué? Porque la W en náhuatl es una semivocal. Porque recordemos que el sonido de la W es U, ¿sí? Ustedes dicen kuawit, ¿sí? O cuando está al final, ¿verdad? Nutegiu. Es una U larga, es una semivocal. Entonces, como es una semivocal, como si fuera una vocal, ahí en la primera forma la K suena a G, porque la K en medio de vocales suena a G, ¿verdad? Mientras que en la segunda suena a K, ¿sí? ¿Por qué? Porque está después de una consonante. Tal vez explicar eso primero y luego hago la pronunciación de ambas. Alicia. Mhm. Okay, so Tamishani is going to pronounce both of them for you to listen and to decide which one sounds better. But first, he is highlighting the fact that in the one that ends with KI, so Nichugi, the K sounds like a G. Because in Nahuatl, the W is a semi-vowel. So it sounds like a long U, like when you say Guawit or Nutegu. So that's a long U. And in the other form with the J, so Nikchiki, that one is a hard K because it goes after the J. So right now, Tomashan is going to pronounce both of them for you to decide which one is better. Mhm. Y mi consejo es que lo hagan así, díganlo de muchas formas, porque solo diciéndolo así es como ustedes se van a dar cuenta, rápido, lento, en voz alta, en voz baja. Háganlo de diferentes formas. Nikchiugi, 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 Nikchiugi. El otro. Nikchihki, 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 Nikchihki. Nikchihki, Nikchihki, Nikchiugi, Nikchihki, Nikchiugi, Nikchihki, Nikchiugi, Nikchihki. Ahora que lo escucharon varias veces, ¿qué opinan? Me So sigue sonando, now that you have ajá, listened to it many times, Tamishani wants to know your opinion. me sigue Sí, sonando más náhuatl con J. con J. Ujú. Los demás. So what about the rest of you? What do you think? Me sigue también sonando más náhuatl con J, pero creo que es la W. Es la uno. Por la forma en Bien. que lo está explicando, Ujú. siento que sí es la W. Pero me suena más a náhuatl con la J. No sé si me Sí. explico. Muy bien. Bien, en este caso voy a explicar por qué no es la segunda, por qué no es con J. Si ustedes prestan atención, cuando se dice con J, hay un corte, una pausa que no debería de estar ahí. Suena
casi como decir esto. Y entonces esa no sería una palabra fluida. Y si no es una palabra fluida, no suena bien. Y en náhuatl, si algo no suena bien, no existe o no lo estamos pronunciando bien. Vea. Entonces, escuchen. Nikchihki. La J, por la liberación de aire que tenemos en este contexto, es extraño, pero hay casos en donde sí va a cambiar a J, ¿sí? Pero si usted dice Nikchihki, 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 hay un corte ahí raro. Nikchihki, 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 Nikchihki. No sé si logran escuchar ese corte. Mientras que la otra palabra es como que si estuviera unido. Nikchiugi, 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 Nikchihki, Nikchihki, Nikchihki. Si ustedes se fijan, hay un corte acá que no debería de estar. Entonces, en este caso, ustedes ahí es donde identifican. Usted dice, siento más fácil decir la primera, entonces es la correcta, la primera, porque es más fácil, porque suena mejor, es más fluida. Recuérdense que tiene que ser fluido, ¿sí? Okay, so now Tomasiani is explaining to us why the second one with the J is not correct. He says that in the second way, there is like a pause between the J and the last syllable, so it sounds separate. So that makes it not a pleasant sound. And he says in Nahuatl, everything has to have a pleasant sound. If they do not have a pleasant sound, it's because the word doesn't exist or because we are not pronouncing it correctly. So if you see in the example, Nikchugi flows better. It is easier to pronounce. It has a more pleasant sound. And Nikchiki, you hear the pause in between. That's why it wasn't correct. Mhm. Bien, ¿alguien iba a decir algo, creo, no? Did someone have an opinion to share? I just thought it sounded, for me, it sounded more smooth and musical. That chewy, it just sounded better. That's all. Dice Charles que para Ujú. él suena muchísimo mejor con la W, Ujú. fluye mejor y es como más agradable, más musical. Sí, sí, es que eso es siempre, esta comparación creo que es difícil porque es difícil al principio porque tal vez nosotros no vamos a pronunciarlo bien, porque la K es una letra que da mucho problema. ¿Ve? Ahí todavía en este nivel hay personas a las que les cuesta pronunciar la K o que no se aprendieron las reglas de pronunciación de la K. Entonces, por eso es que hay un poquito de problema, ¿vea? Pero si usted se sabe las reglas de pronunciación, lo pronuncia y hace las pruebas, todo va a salir bien, pero es práctica, práctica, práctica. Esto con práctica se desarrolla. Bueno, también cuando usted ya seleccionó una de las dos, todas las oraciones, todos los verbos, todas las conjugaciones van a ser con esa terminación, ¿sí? En este caso, todo se va a volver con gui, ¿sí? Yo lo hice, tú lo hiciste, él lo hizo. Ahora, para el plural, recordemos que le vamos a quitar su última vocal y la T, que pues estaba después de la última vocal y ni modo, se va también que tener que ir. Y le colocamos get, ¿verdad? Entonces quitamos la última vocal más la T que estaba ahí y le colocamos get, ¿sí? Y entonces ya nos quedó todo con get, con W más key o W más get, ¿sí? Solo la primera conjugación puede hacerla usted y ya de ahí usted con seguridad le pone a todas la misma terminación. Okay, so to make this test of the sounds, at the beginning is going to feel very
difficult. It is difficult when we start doing it. Sometimes because we have a hard time with the pronunciation, or maybe we haven't learned the rules to pronounce the letter K. So Tamashtiani advises that we have to practice a lot and learn those rules. And so to continue with the conjugations, once you have chosen an ending, you continue with that ending for the whole conjugation with all of the pronouns. So for the plurals, what we have to do is to drop the last vowel, the A in this case. You also drop the T of the plural and you add get. So did you get? And so you do that with the rest of the pronouns. Mhm. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso tenemos el verbo pegua, verbo corto, terminado en W más vocal, vocal A, ¿sí? Cumple con los requisitos. Entonces tenemos aquí pegua es comenzar. Ni pegua yo comienzo, ti pegua tú comienzas, pegua él comienza, ¿sí? Vamos, sabemos que le tenemos que quitar la última vocal, se la quitamos y colocamos el ki y siempre vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Entonces, vayan pronunciándolo y vayan eligiendo cuál de las opciones es mejor, ¿verdad? Si cambiar la W por J o dejarla, ¿sí? Vamos, prueben el sonido ustedes y elijan. Okay, guys, so now we're going to have another example with the verb pewa to start. So we see that it is in the first category because it is a short verb. It has a W plus a vowel and it ends with the vowel A. So now you conjugate it as you normally do. So Nipewa I start, Tipewa you start, Ipewa he or she starts. So according to the rules, what you have to do is to erase the last vowel, right? And you are left with a W. Now what you have to do is to try with both ways. Keeping the W and changing it to a J, you have to say it aloud to see which one is better. So Tamashtiani wants you to do this exercise, say it aloud and tell him which one sounds more pleasant. ¿Cuál de los dos es mejor para ustedes? Which one is the best? So do you say it Nipugi? No. La pronunciación es Nipeugi, 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 Nipesqui, 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 Nipeugi. Segundo, Ujú. para mí. Segundo, dice muy bien. ¿Los demás? Se escucha más fácil ni pesqui. Sí, creo Nipesqui. que es con J, ni pesqui. Ni pesqui, Sí. ti pesqui, pesqui. Ujú, es Nipeki, con Nipeki, J. Nipeki. Es con J. Acá cambió. Y como les digo, acá es cuando encuentren un verbo con esta terminación W más vocal, van a tener que hacer siempre esta prueba, ¿verdad? Creo que es la más difícil de todas porque no solo requiere aprenderse una regla ya, sino que requiere aprender a pronunciarla, ¿sí? Y como ustedes ven, la mejor forma de elegir es decirla de todas formas, ¿vea? Ni peugi, ni peugi, ni pesqui, ni pesqui, ni pesqui. Tiene que usted probar diversas formas de pronunciarlo para elegir cuál es la más agradable. Sí. Ajá. Mhm. So, it is indeed with a J, as you guys said. Tamashani says that whenever you find a verb that ends with a W and a vowel, you have to do this test. And what is that? You have to
say it aloud, and you have to say it in different ways, fast, slow, out loud, so you know which one is the best. Y Luis tenía una pregunta. Diga, Luis. Bueno, lo que yo veo en común en estas palabras es que cuando la vocal que está antes de la W es en ninguna suena bien por el y U. En cambio, cuando todas son I antes de la W, como que sí es el IU. Bueno, podría ser también, Luis, porque aquí, como les digo, no hay una regla. Ya para los Sí, ejercicios pero, probamos pero- su pero- teoría. pero Ajá. una que suene bien con que esté antes de la W, creo que no sonaría ninguna bien o conoce Sí. algún... Al final tenemos un listado de verbos, porque al final ustedes también van a hacer, pueden elegir verbos con esa terminación para hacer las pruebas, porque esta es la más difícil, vea, los Sí, verbos porque más difíciles. Sí. con la I como que es más fácil el IU, gui. You, gichugi, Ajá, el IU, peu, gui. En cambio peu, con la E sí, pesqui, sí. pesqui. Es un poquito más complicado. Probablemente, como les digo, aquí no hay todavía una regla, pero tal vez todas las reglas que nosotros hemos ido agregando también es por observación y por escucha. Puede ser que usted está encontrando alguna regla que nos pueda servir también, ¿vea? En este caso, como eh, ya elegimos que va a ser con J, volvemos a decir, todo va a ser con J, vea. Entonces aquí en los plurales tipewat, la W se convirtió en J. La A se iba a ir y la T también se iba a ir, vea. Entonces le agregamos get, ¿sí? Tipeket. Volvemos, tal vez ahí explica Alicia con Almehemet y lo borro para que vayan viendo. Okay. So, these rules, if we have already decided that it is with a J, so all of these pronouns are going to go with a J. So in the pesquet, you saw there. No, sorry. In Peguat, you see there that Tamachtiani is going to erase the last vowel, so the A, the T of the plural, and the W is going to be changed to a J. And then you add get. Bien, entonces nos Pero, queda un pero en este pesquet, caso, pero en pe, este caso no sonaría get, porque está consonante antes, ampesquet, sería ket. ajá, sí, ket, sí, aquí suena ket, ampesquet, tipesquet, O sea, sería fuerte el sonido de la K, sí, ¿verdad? con K, sí, con K, Ujú. sí, porque está después de una J. Pero y no se hace ese corte que es el que trataba de evitar, el tipe ket. Ni pesqui ni pesqui, pero es que es sí, por letras, no sé, es algo bien extraño, fíjese, porque allá Sí, porque sí había un yo corte, pero acá no. sí le escucho el Ajá. corte tipe ket por el sonido de la ket. Tipesquet, pero ahora, y si lo decimos con W, Sí, ahí vamos a sí ver cómo que. se puede pronunciar. Tipeuget, 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 tipesquet, tipeuget, tipesquet, tipeuget, tipesquet. Siempre va a haber una mejor que la otra. Sí, es sonido, vea, por eso es que es difícil al principio. Bueno, bueno, Okay, so sí. So again, Thomason is letting us know that this is a little complicated at the beginning because we have to try the pronunciation, right? But there is always going to be one of them that is best. Vamos con la regla número 3. Son 4 reglas, así que ya casi vamos terminando. La tercera regla, la 1, la 3 y la 4 son fáciles. La única que era difícil era la 2, vea. Entonces, ya estas son más fáciles. La número 3 nos dice que si el verbo termina o nos queda una Y, por lo tanto, ya vamos a agregar una letra más, una consonante. Ojo con esto, porque las consonantes que vamos a poner aquí no van a ser todas, porque hay otras consonantes también, vea. Pero
la mayoría son estas consonantes. Entonces, como para que lo tenga en consideración y no diga la otra semana, ¿verdad? Es que terminaba en tal, ha de ser categoría 2. No, hay otras consonantes. Estamos poniendo las más frecuentes, por así decirlo. Entonces, tenemos acá el verbo minaya. ¿Sí? Acuérdense, bien, acá tenemos el verbo minaya. Y ustedes dirán, no es un verbo corto. ¿Sí? Pero termina en vocal, consonante, vocal, termina en A y termina en Y antes de la vocal. ¿Por qué está acá? ¿Sí? Y esto es porque no es un verbo natural. ¿Qué será esta M que está al principio? Lo Okay, so estudiamos now, al inicio del curso. Ajá, dale, Alicia. perdón. Okay, so now we go on to rule number 3. We have 4 rules, so we're almost done. Damiseni says that the first, the third, and the fourth rule are easy. Only the second one is the difficult one. So this rule says that if the verb after the vowel, right, or before the vowel, sorry, ends with a Y, we have to make a change. So we see that we have another letter to add to the T, the W, and now the Y. With this one, it's like a help to identify the verbs in the first category. However, Tamashini says these are not all the letters that can go in this category. These are just the most frequent used one. So for the example, we have the verb minaya, which ends in vowel, consonant, vowel. However, it is not a short verb, but we have an M at the beginning. And Tamashani was asking, do you remember where this M comes from? ¿Qué es esta M? ¿Qué representa esta M en el verbo? Esconderse es el verbo. So the verb is to hide oneself. What does the M represent in that verb? Ujú. ¿Qué representa o qué tipo de verbo es por la M? What type of verb is it because of that M? ¿Es un verbo de estado? No. Ok. Mm-mm. En inglés, Alicia les dio la Mhm, respuesta. En español casi no se, bueno, se mhm. nota, pero en inglés se nota más, porque es una palabra aparte. ¿Cuál es la traducción en inglés, Alicia? To hide oneself. En español, esconderse. So Tamashani is saying that you guys that speak English, you have an advantage because you can see very clearly what the M is doing there. Sería o sea, nosotros mismos, la primera persona. Ujú. Sería un reflexivo, un reflexivo. Recordemos que cuando decimos esconderse, yo me escondo, tú te escondes, él se esconde. Es un verbo que indica aquí hay un mu escondido, ¿sí? No sé si se recuerdan que decíamos para volver un verbo reflexivo, porque el verbo es esconder algo. Yo escondo el dinero, yo escondo el celular, yo escondo algo. Pero cuando lo voy a hacer reflexivo, no sé si se acuerdan que probábamos los sonidos. Ahí decíamos mu y naya, mu, naya, mi, naya. Teníamos tres formas para probarlo. Resulta que aquí se fue la U por el sonido. Entonces, nos quedó minaya, esconderse. Entonces, es un verbo que ha sido ya previamente trabajado, por así decirlo, o ya hecho. Entonces, por eso es que pareciera que es más largo, ¿vea? Entonces, pero realmente en sí el verbo es inaya.
Esto tiene que hacerlo o estar pendiente usted con los verbos que son reflexivos, ¿sí? Bañarse. ¿Sí? Bañarse, ahí está el C en español, ¿sí? Por ejemplo, bueno, correr, esto es bien extraño, pero es reflexivo también, pero usted lo ve porque empieza con M. Mutalúa, ¿sí? Ahí está el mu, se lo dice claramente en náhuatl, ¿sí? Bañarse, qué más otro es? Esconderse. Eh, ¿Qué otro verbo es reflexivo naturalmente? Bueno, pero se van a dar cuenta porque empiezan con M, empiezan con mu, ¿sí? Entonces, y en la traducción también, cuando usted lo dice, se van a ir dando cuenta. Okay, so now the answer for this one, the M represented the reflexive. So there is a mu hid in that verb. So the root verb would be inaya, to hide. So you hide the money, you hide the phone, you hide something, right? But when you add the reflexive, so you hide yourself. If you remember when we started this topic of the reflexive, we also tried the sound. So we had three options, muinaya, minaya, and Munaya. munaya. Ujú. So, yeah, so we chose, right, that because of the sound, it was minaya, so just the M. So you see this verb is already sort of already has some work on it, so it's already sort of conjugated. So you have to pay attention because there are a lot of verbs, or at least some verbs, that start this way with the reflexive already there. For example, to bathe oneself, so maltia, and to run in Nahuatl also, that one is reflexive, so mutalua. Bien, tenemos aquí las conjugaciones en singular ya, minaya, najani minaya, timinaya, minaya. Yo me escondo, tú te escondes, él se esconde. ¿Qué hacemos acá? Le vamos a quitar su última vocal. Esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Se va la última vocal. Pero además de quitarle la última vocal, también vamos a quitarle aquí, menos mal que ya no tenemos que hacer la prueba anterior, vea, de andar probando el sonido. Acá de una sola vez nos dice cambiará a SH. Entonces la Y, ¿sí? Se convirtió en SH. Y ahora sí, que ya le eliminamos esto, pues le ponemos GI, ¿sí? Y ya nos queda Nahaniminashki. ¿Sí? Borramos, bueno, la Y no es que se borre, se convierte en SH, ¿sí? Y la A, pues sí, esa sí se va. Y le ponemos GI, ¿verdad? Nos quedó Timinashki, tú te escondiste. Yo me escondí, tú te escondiste. Y él se escondió. Minashki. Okay, so when we conjugate, we usually conjugate it like in the present tense. Niminaya, I hide myself. Timinaya, you hide yourself. Minaya, he or she hides him or herself. So what we have to do according to the rules, right? We drop the last vowel, so the A. And then you see that the rule says that when you are left with a Y, you have to change that Y for SH. So instead of the Y, you write SH and you add ki at the end. So it ends up being Niminashki, you hit yourself. Timinashki, sorry, Niminashki, I hit myself. Timinashki, you hid yourself. And Minashki, he hid himself. Muy bien. Y pues para los plurales igual, ¿verdad? Sabemos que se va a ir la Y, sabemos que se va a ir la vocal A y sabemos que se va a ir la T, ¿sí? La Y es porque la cambiamos por SH y
En plural, recordemos, le vamos a agregar get, ¿sí? Entonces nos queda timinashket, anminashket, minashket. Nosotros nos escondimos, ustedes se escondieron, ellos se escondieron. Okay, so now for the plurals, we know that we have to drop the Y. We also have to drop the A, and we have to drop the T of the plural. You remember, right? We change the Y into a SH. And so it ends up being Timinashket. We hit ourselves. And Minashket, you guys hit yourself. Minashket, they hit themselves. In the plural, you see that they end with get. Muy bien, ¿alguna pregunta? Are there any questions? Eso. So the adding this is hid. I just wanted to know, can you add okay, never mind. I understand. Sorry. Okay, okay. Sí, dice que tenía pregunta, pero ya leyó. Muy bien. Vamos a ver. Ay, perdón, se me olvidó siempre cambiarla, pero creo que como lo hemos estado explicando. Sí, Sí. sí, sí. Sí. Bien, vamos con la número 4. Es la última ya. Y tenemos acá otra terminación. Aquí, además de las letras que ya llevamos, vamos a agregar una M también. Recordemos que aquí pueden haber más. No estamos diciendo que estas son las únicas consonantes, ¿sí? Solo han habido 4 ejemplos, entonces elegimos las letras que son más frecuentes. Y tenemos acá la otra regla. Acá nos dice el verbo. Acá también tenemos otro problema. Nehnemi. Usted dice, Nehnemi no es un verbo corto, tiene 3 sílabas, ¿sí? Todas las otras características las cumple. Termina en vocal consonante vocal, termina en A o I, hay una M antes de la I, sí las cumple. Pero cuando ustedes vean un verbo como reduplicado, ven esto. Aquí hay una reduplicación, ¿sí? Y hay muchos verbos así en náhuatl, hay muchos verbos así, reduplicados. Usted se va a fijar en la raíz del verbo, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, se reduplica, pero ¿de dónde vendrá? Ah, viene del verbo nemi, ¿sí? Y esto es bien extraño porque resulta que nemi es categoría 2. Nemi solito es categoría 2. Pero nehnemi, que es caminar, es categoría 1. ¿Sí? El nemi lo vamos a ver la otra semana también. Pero nehnemi es caminar. Pero la raíz en sí es nemi. ¿Sí? Ustedes van a ver muchos verbos así, ¿verdad? Entonces, les recomiendo eso, que cuando usted mire un verbo reduplicado, diga, ¿de dónde viene este verbo? ¿Sí? Entonces, tenga eso presente. Por ejemplo, maj, mawi. ¿Sí? Usted va a ver verbos así, los va a ver y entonces usted dice, ah, ¿de dónde viene? Ah, viene de acá, la raíz es este, vea. O por ejemplo, tenemos, por ejemplo, ish, mati, que ya son verbos como compuestos, vea. Entonces usted ve que la raíz claramente se ve ahí de dónde viene, vea. ¿Sí? Tenemos yul, mati, ¿sí? Vemos la raíz del verbo. Vemos que es un verbo largo, pero realmente la raíz es corta. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Mhm. Okay, so now we are going to move on to the last rule, and we see that it talks about another ending. So with this one, we are going to add the M
to our list. And Tamishani is reminding us that those letters that we have, the T, W, Y, M, those are not the only ones that may appear in these verbs. We can have other ones, but these ones are the most frequent ones. So for the example, in this last rule, we have nehnemi. However, we have a problem with this one because it is long, right? Nehnemi, it has 3 syllables. However, it does follow the pattern because it ends with vowel, consonant, vowel. It ends in A or I. So what do we do with this? We have to pay attention to the root of the verb. In this case, you see there that it is pluralized. We have a reduplication. So when we make that distinction, we see that it is actually a short verb because the root is nemi. Nemi is a short verb. However, this one has something interesting, and it is that when we see just nemi, that is in the second category. However, when it is pluralized as nehnemi, then it is in the first category. So whenever you see pluralized verbs, you have to pay attention to the root. So other examples are mahmawi, ishmati, which is a compound verb, yulmati. So you have to focus on the root of the verb. Bien, entonces tenemos acá, ya verificamos por qué es que lo vamos a tomar como un verbo corto, vea. Entonces tenemos acá, ninesnemi, yo camino, tinesnemi, tú caminas, yahanesnemi, él camina. Algo que no les había dicho es que por qué es que nesnemi reduplicado. Porque yo estoy acá, nahaninemi, en un punto. Yo estoy en el otro punto. Tú estás en el otro punto. Yo estoy otra vez en el mismo punto. Yo estoy otra vez en el mismo punto. Yo estoy en el mismo punto. Nesnemi, porque usted va estando en todos esos lugares donde usted va dando el paso. ¿Vea? Literalmente es ir estando en cada lugar, porque Nemi es estar. Entonces, bueno, tenemos acá y lo que hacemos acá es vamos a quitarle su última vocal y tenemos acá que cuando yo le quito la última vocal me queda M. Sabemos que nunca va a haber una palabra que termine con M en náhuatl, ¿verdad? Eso creo que lo hemos venido viendo desde el nivel 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cambiarlo a N, ¿sí? Entonces acá decimos Nahaninengi. Tajatinengi, pero le cambiamos la M por la K. Es cuestión de sonido en náhuatl, ¿verdad? Porque no podemos decir ninesnemki, ¿sí? Y acá la K suena a G porque después de N, la K suena a G. Ninesnengi, tinesnengi, ¿sí? Y ya nos quedó el pasado. Okay, so now for our example, we have seen already why we consider nehnemi a short verb. Now, normally we would conjugate it as ninehnemi, I walk, tinehnemi, you walk, nehnemi, he or she walks. So, Tamasiani also wants to tell us why nehnemi is to walk. And he says that nemi, just nemi, means to be, like to be in a location, right? To be at the park, to be home. And so when we say nehnemi in Nahuatl, it's because we are here, and then we are here when we move, right? And then we are on the next place when we are walking. So we are in all of those places that we are walking. That is why we use nehnemi as walk. So, as you know, according to the rules, we have to drop the last vowel. And when we do that, you see that it ended with an M. And in Nahuatl, no word can end with
M. So because of the sound, we're going to change the M for an N. And then we're going to add G. So in this case, the pronunciation of that K is going to be a G. Again, this is about sounding pleasant, right? So we have ni nehnengi, I walked. Ti nehnengi, you walked. Nehnengi, he or she walked. Bien. Nuevamente para los plurales sabemos que se van a ir las tres últimas letras. La M porque necesitamos una N en lugar de la N, de la M. Y agregamos get, ¿sí? Y entonces nos queda tinesnen get. Nosotros caminamos, get. Ustedes caminaron y get. Ellos caminaron. Okay, so now for the plurals, you know that we're going to erase the last three letters. The M, because we need an N there. And so when we take those three letters, we add get at the end. So we are left with tinenget, we walked, annenget, you guys walked, and nehnenget, they walked. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Are there any questions? No. Bueno, tenemos creo yo que 5 minutos nada más. Bueno, tres en teoría. Tenemos acá alguien que por favor nos ayude tal vez a conjugar aunque sea los singulares por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Puede agarrar cualquier verbo y conjuga aunque sea las tres primeras personas. So Tamasiani says is asking a volunteer to conjugate the first three pronouns in the past tense. Choose one Bien. of those verbs. Algo también que acá se me olvidó hacerlo, voy a salirme de acá, perdón, y voy a marcárselos de una vez, porque como hice la traducción, no lo marqué. Ahí está. Resulta que también en esta categoría están la mayoría de verbos de estado, ¿sí? Entonces, si usted ve un verbo de estado, es categoría uno, ¿sí? Em, en su mayoría, ojo con esto, porque hay categoría uno y categoría 2, ¿sí? Entonces, si usted ve que tiene em, características para ser categoría uno, pues va a ser categoría uno. Entonces, hay muchos verbos de estado acá. Something to note is that in this category, we're going to find most of the stative verbs. Not all of them, but most of them. Some of them are in category 2. However, if you see that they follow all the rules, all the patterns, then they fit in category 1. Bien, ¿alguien? So anyone wants to participate? Otra aclaración también, por ejemplo, la TZ, las personas la ven como que fueran dos letras. La TZ en náhuatl es un dígrafo, es una consonante, equivale a una consonante aunque sean dos letras, vea. Por eso es que está Getza, Mugetza, ¿sí? So something interesting to note is that in Nahuatl, T set is a digraph. So it is considered one letter, one consonant. That's why you're going to see verbs with that ending with T set. Y tal vez otra cosa más, los verbos reflexivos son más largos, pero es porque le agregamos el mu, vea, como en mugetza, mucuepa, minaya. Y los verbos de estados también son más largos, pero como son de estados, ya sabemos que pueden estar acá.
Okay, something else. The reflexive verbs tend to look longer. However, we have already seen that we have to focus on the root, so they are in category 1. Examples of these are mugetsa, minaya. Same with the stative verbs. They seem long, but we know that they are in category 1. Bien, ¿alguien? Ahorita ya es Entonces, hora, pero un minuto. ¿Sí? entonces ese de Mugetsa quedaría Mugetski. Mugetski con K. Ajá. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Mugetski. Sí, Ok. Mugetski con K. Y el Ok. verbo mana sería en la primera categoría. Todos estos verbos son de Ah, ok. primera. Y hay más, ¿verdad? Entonces, Ajá. Sí. en la conjugación, las primeras tres conjugaciones de ese sería nikmang, nikmangi, Sí. tikmangi, Kimang. gimangi. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Anyone else? No. With Ujú. nitekmaki, Eh, tekit, ¿Cuál with verbo es? tekit, Which verb? Which eat, verb did you choose? the tekit to trabajar. Tegiti. Okay, look, Tegiti. Yeah, tegiti. to work. Okay, tegiti. So ni tek tektigi. No, recuérdese que va a quitar la última vocal y en lugar de la última vocal coloca gi. Ni tegitki. Ni tegitki. Ti Ni tegitki, tegitki. 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 Sí, todos estos verbos son de primera categoría. Pueden practicar entonces ustedes si tienen tiempecito en su casa. Hoy no nos alcanzó el tiempo, pero todos son categoría uno, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias compañeros, compañeras y les esperamos el viernes si se pueden conectar en asesoría y si no, nos vemos la próxima semana. Okay, so guys, Tamashani says that you can continue practicing with all of these verbs at home if you want. And if you have time, we see each other on Friday. And if not, that's it for today. Ñawa, yectayuwa. Ectayua. Te ayuda. Ciao.